Reserva de caza de Belgebonden. Ubicada en el distrito de Waterberg, en la provincia de Limpopo, Sudáfrica, abarca unas 36.000 hectáreas de terreno espectacular. Es hogar de los 5 grandes, junto con una gran variedad de otras especies de fauna salvaje y aves. Además, la reserva se enfoca en la conservación y el ecoturismo sostenible, asegurando que su rica vida silvestre y ecosistemas estén protegidos para las generaciones futuras. Pero la reserva de caza de Belgebonden sufrió un golpe devastador para su población de leones en 2015, cuando tanto el Orgullo del Sur como el Occidental se infectaron con una cepa virulenta de moquillo canino, un virus mortal que afecta principalmente a los sistemas gastrointestinal, respiratorio y neurológico. Lamentablemente, solo una leona logró sobrevivir al brote. Los leones son una atracción turística favorita y un elemento vital del ecosistema de la sabana. Por lo que una vez que se consideró que el área era segura, Belgebonden se propuso traerlos de regreso a la reserva. Así que por aquellos años, se introdujo en la reserva un total de 5 leones de diversos orígenes, entre ellos algunos machos conocidos como el macho Tembe. El macho Tembe, rey de las zonas norte, central, oeste y este de la reserva, se dice que nació en febrero de 2012. Nació en una población de leones del norte de Natal, en el Parque de Elefantes de Tembe, y esa es la razón de su nombre. En el momento de su introducción en la reserva de caza de Belgebonden, era necesario que un macho joven en edad casi dominante fuera introducido en la reserva para ayudar a reconstruir la población de leones tras el brote de la enfermedad. Entonces fue introducido en julio de 2016, y tras un solo día en una boma de alojamiento temporal, salió para empezar a explorar su nuevo hogar. Tembe rápidamente se adueñó del parque, y luego se convirtió en el macho dominante del Orgullo Occidental. Engendró varios descendientes nacidos en la reserva desde su introducción, y varios de sus hijos fueron reubicados en otras reservas para contribuir a la dinámica genética de los leones en África Meridional. El macho Tembe era conocido en aquellos años por cubrir mucho terreno con rapidez, lo que probablemente se debía a la falta de otros machos dominantes en la reserva y en la zona, cubriendo alrededor de 50 kilómetros durante una simple patrulla nocturna. Tembe era fácilmente reconocible por su melena predominantemente leonada con flequillo oscuro más cerca del cuello, además de ser un macho alto, más alto que su viejo rival y tener una cara alargada y estrecha. El macho Dinoken. El macho Dinoken, rey del sur y antiguo macho del Orgullo del mismo nombre, nació en abril de 2010. Nació en la reserva de Belgebonden, pero cuando tenía unos 2 años fue trasladado a la reserva de Dinoken. Esto formaba parte de un programa de gestión de leones que introducía machos en zonas para imitar la dispersión de machos en poblaciones naturales de leones.
Posteriormente fue devuelto a su hogar, la reserva de caza de Belgebonden, en 2017. Tras su regreso a su hogar, tuvo su primer encuentro con Tembe en el sur de la reserva, en donde fue perseguido por él, durante varias horas, avizorando lo que sería una gran rivalidad. Dinoken dominaba el sur de la reserva, con el valle del río Sterkstrom formando la frontera oficial, mientras que Tembe dominaba las zonas norte, central y este. Cuando Dinoken y Tembe establecieron contacto, fijaron sus límites territoriales. Dinoken se caracterizaba por ser un macho más corpulento, con una melena más espesa, tenía un flequillo largo y oscuro, aunque no era tan alto como su rival y caminaba ligeramente encorvado. La rivalidad entre Tembe y Dinoken evoca el drama y la intensidad de un auténtico Juego de Tronos, con la lucha por el dominio siendo el tema central. Estos dos viejos adversarios solían presionarse constantemente, explorando los límites de sus territorios y poniendo a prueba la fortaleza del otro. En sus enfrentamientos, la ferocidad era el sello distintivo, con choques que dejaban claro que ninguno estaba dispuesto a ceder su posición. Cuando fueron vistos cerca uno del otro, la tensión era palpable. Su proximidad, aunque inusual, hablaba de una tregua tácita o de una preparación para el próximo enfrentamiento. La naturaleza misma de su interacción reflejaba el delicado equilibrio entre el respeto y la confrontación, recordándonos cómo los grandes depredadores viven no solo para sobrevivir, sino para defender su legado. Esta guerra llegó a su fin el 7 de octubre de 2022, cuando Dinoken murió. En los últimos meses sufrió graves heridas de las que no pudo recuperarse. Mientras que Tembe continuó en la reserva por algunos años más, hasta que alrededor de mediados de 2024 fue trasladado a una nueva reserva. Ahora el rey Tembe pasa sus días en la reserva de caza privada de Tumbeta. En su lugar fue introducido en la reserva de caza de Belgebonden, otro león conocido como el macho Tumbeta, de 4 años de edad, llamado Niasa, procedente de la reserva de caza de Tumbeta. Además se dice que otro macho también fue introducido en la reserva. Y así las nuevas generaciones se abren paso, para aportar una nueva genética a la población de leones de la reserva, y bajo la protección y la correcta gestión del hombre. Aunque la historia compartida entre Tembe y Dinoken terminó hace unos años, ambos dejaron una huella indeleble en el paisaje salvaje y en aquellos que presenciaron su feroz lucha por el dominio.